Mientras tanto vamos a escuchar al jefe de gabinete que da la habitual conferencia de prensa. Materialización de 1.116 centímetros. Bueno, no. Fernández, que es precisamente el doctor Claudio Fernández, que es un científico que ha regresado al país en el año 2006, es quien ha liderado este proyecto en la Universidad Nacional de Rosario. Hemos estado con autoridades provenientes también del convenio que tiene la Universidad de Rosario con Göttingen en Alemania, que tiene 45 premios Nobel. Y la verdad es que es muy importante revalorizar lo que significa la República Argentina de inversión en ciencia y tecnología. 3 premios Nobel de ciencias que tiene la Argentina constituyen un orgullo, pero también es muy importante el equipamiento y lo que esto significa para el desarrollo científico y tecnológico. También hemos estado en la provincia de Entre Ríos inaugurando el laboratorio Domínguez Lab, cuyo titular, efectivamente, Mario Domínguez, ha remarcado lo que ha significado este laboratorio desde el punto de vista de la prestación de servicios de alta calidad, no solamente para la República Argentina, sino también para la región. Hemos estado allí con Sergio Uribarri, gobernador de la provincia de Entre Ríos, y obviamente me acompañaron ayer en esta gira tanto el ministro Juan Mansur de Salud Pública como así también el doctor Lino Barañao, que es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En el caso de Entre Ríos pudimos inaugurar la primera unidad de equivalencia terapéutica para inhaladores orales de Sudamérica, es el primero en Sudamérica. Y eso también es un hecho trascendente porque hay un programa de inversión de aproximadamente 8 millones de dólares que complementa a este centro y a su vez también por lo que significa la exportación de servicios de alta calidad. A su vez también estuve en la cooperativa Textil Carreras con 64 trabajadores que han podido recuperar, o mejor dicho, garantizar la continuidad de esta planta y a su vez hemos podido entregar primero la aprobación de la matrícula de la cooperativa, también el sistema de capitalización de fondos de ANSES para posibilitar la adquisición de bienes de capital y también capital de trabajo y a su vez también hemos propiciado un acuerdo con el Ministerio de Defensa para establecer las fundas de los chalecos antibalas que implica la perspectiva de colocación de la producción que hacen los trabajadores y las trabajadoras. Así que muchísimas satisfacciones indican claramente la perspectiva de poder trabajar y continuar. Ayer la ministra Alicia Kirchner estuvo inaugurando lo que son las finales del torneo Evita. Más de 14.000 personas participan de este programa ahora en las finales hasta el 15 de noviembre, pero es muy importante porque es el torneo de deporte amateur más grande de Sudamérica, que moviliza cerca de 1.100.000 personas. La verdad es que esto implica 10 años consecutivos de realización y a su vez muestra el talento deportivo en toda la República Argentina con un sistema de accesibilidad que permite definitivamente garantizar a los jóvenes una muy adecuada práctica deportiva. La Argentina ha tenido una recuperación muy significativa en estos últimos 11 años en materia de inversión en infraestructura deportiva. El deporte construye valores en una sociedad y es muy importante esta justa deportiva que ayer puso en marcha también la ministra Alicia Kirchner. A su vez también quería destacar lo que ha participado en Calingasta junto al gobernador José Luis Gioja, el ministro Julio De Vido. Allí efectivamente ha podido poner en marcha una mina subterránea de oro y en ese sentido es destacable que en la República Argentina en el año 2003 solamente había en ejecución 18 proyectos mineros, hoy hay 700 proyectos mineros. Las perspectivas de exportación de oro están en el orden de los 1.500 millones de dólares y estas inversiones que se están realizando en la provincia de San Juan implican 430 empleos directos y 200 empleos indirectos. También es importante remarcar que un informe del Ministerio de Salud Pública de la Nación, y eso lo corroboraba ayer Juan Mansur durante el viaje, que ha permitido efectivamente la vacunación contra la meningitis, una reducción del 47% las internaciones de niños.
desde el año 2012, a partir del cual se incluyó la vacunación gratuita y obligatoria contra el neumococo en el calendario nacional. La República Argentina, como ustedes saben, a partir del año 2015 es el primer país del mundo en acceso gratuito y de carácter obligatorio de 19 vacunas. En este sentido, solamente existían 6 vacunas obligatorias y gratuitas en el año 2003. Hoy, a partir de esta decisión política de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, serán 19 en el año calendario 2015. Y el impacto es significativo. Por ejemplo, contra el neumococo permite 12.800 internaciones menos, que implica 25 veces la capacidad de internación del Hospital Garrahan, por ejemplo. O sea, la prevención en materia sanitaria con la vacunación gratuita y obligatoria tiene un impacto muy significativo también en el ahorro desde el punto de vista de la asignación de los recursos para el sector. 80 millones de pesos de ahorro anual, 12.500 internaciones menos, 25 veces lo que significaría el uso de la capacidad instalada del Hospital Garrahan. Y por último, y en la misma línea de pensamiento, la asignación universal por hijo ha tenido un impacto muy significativo en la vida de muchas familias argentinas. Por eso, la Universidad de 3 de Febrero, junto a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, conducido y liderado por el prestigioso académico Bernardo Klinsberg, ha hecho una evaluación muy significativa y ponderada respecto al impacto de la asignación universal por hijo. Esto permitió elevar el 26% del acceso a la comida y representa el 40% del ingreso a los hogares más pobres. Esto habría consolidado también desde el punto de vista macroeconómico 206.229 empleos desde su puesta en marcha y a su vez implica un 11,5% de reducción del índice de maternidad adolescente desde la implementación conjuntamente con la expansión y el incremento de la escolaridad. Por eso es muy importante cuando existe una política de seguridad social de carácter inclusivo con una orientación de tipo universal, el impacto y las consecuencias desde el punto de vista de la política social son extremadamente positivos y por eso es muy importante sostener su capacidad de financiamiento, su evaluación sistemática y el impacto de la misma. Sí, ministro Juan Zapiola de la Radio Pública de la Ciudad. 2 preguntas vinculadas con candidaturas. ¿Hay algún rumor acerca de que incluso se dice que ha habido reuniones de intendentes del conurbano, acerca de que habría ya algún tipo de consenso en cuanto a una fórmula para el año que viene, Scioli y Kicillof, que esto se habría conversado con intendentes del conurbano? ¿Qué hay de eso? Y en ese marco reiterar la pregunta, si el Frente para la Victoria va a ir con uno o más candidatos a las PASO. Y en segundo lugar, con otra candidatura, si en el gobierno, pese a que hay que cumplir plazos legales, ya tiene algún candidato para la Corte in pectore. Como decía, ayer inauguramos el laboratorio científico, porque la verdad es que son especulaciones desde el punto de vista político. No voy a opinar respecto a especulaciones de orden político. Y respecto al tema de la designación del nuevo miembro de la Corte, el Poder Ejecutivo debe cumplir lo que prescribe el decreto 222 del año 2003. Y obviamente es el Poder Ejecutivo quien debe proponer la designación del nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia. Buen día, ministro de la Agencia DIN, Cristian Camblor. Preguntarle cómo analiza la fuerte caída del dólar blue o paralelo, más allá del leve repunte de ayer y de que el gobierno siempre minimizó este tipo de compraventa, si puede contribuir a frenar un poco la inflación. Y por otra parte, yendo al espacio opositor, ¿cómo analiza el acercamiento del PRO con el UNEN y si puede marcar la pauta de lo que será el 2015? Esto es la conformación de un espacio que sea primordialmente no peronista. No opinamos cuando un tipo de cambio marginal e ilegal sube ni tampoco cuando baja, por una razón muy sencilla, porque sus transacciones se dan en un marco absolutamente de ilegalidad. En segundo lugar, respecto al tema de las especulaciones que nosotros podemos considerar desde el punto de vista de los otros partidos, como usted observará, creo que ellos tienen enormes dificultades porque en general existen 3 atributos que son indispensables para una candidatura política y para ejecutar un programa de gobierno. Esos atributos son, primero, la construcción del liderazgo, o sea, quién va a liderar ese proyecto político.
Pero previo al liderazgo de ese proyecto político hay que tener en claro un proyecto político y a su vez la base territorial. Cuando uno analiza la oposición política en la Argentina tienen serios problemas. Primero, no tiene una base territorial debidamente consolidada. Y finalmente, el radicalismo, como arquetipo tradicional de la política argentina, tiene más base territorial que el resto de los que eventualmente se postulan como candidatos. Pero los problemas que tiene su dirigencia política es interpretar esa base territorial dentro de un marco de construcción política. La verdad es que su incompetencia manifiesta, desde el punto de vista de su capacidad de liderazgo político, ha permitido su disminución de su potencial territorial con el tiempo. Esto es lo que ha pasado con el radicalismo como base tradicional partidaria. O sea, tenían consolidada una base territorial sólida, pero equivocaciones sistemáticas desde el punto de vista político han visto menguar esa capacidad territorial. Pero no cabe la menor duda que la base territorial más consolidada después del Frente para la Victoria es el radicalismo, pero su dirigencia política se empecina en esmerilar su propia base territorial. Y si uno combina liderazgo, proyecto y base territorial, puede conformar efectivamente en la democracia, que es siempre interacción entre oficialismo y oposición, una alternativa. El gran problema de la oposición política en la Argentina es que no ofrecen una alternativa confiable. Primero porque el proyecto político no está claro ni definido. Un día dice que van a derogar todo, al otro día dice que van a ratificar todo. Un día dicen que se oponen dura y tenazmente al gobierno y otro día agudizan su contradicción, pero finalmente no proponen absolutamente nada. La sociedad o las sociedades en democracia no tienen una tendencia voluntaria al suicidio colectivo, ni en masa. Por eso se observa claramente que el gran problema que tiene la oposición política en la Argentina es que no tiene un proyecto político, solamente ambiciones personales. Entonces los liderazgos políticos se construyen en base a ambiciones personales, sin proyecto político y a su vez sin base territorial consolidada. Entonces cualquiera que sepa algo de política, yo no digo ni analistas, ni consultores, ni encuestadores, sino personas que hayan tenido capacidad para construir poder político, para liderar procesos políticos y para liderar proyectos políticos, sabe que esa combinación es esencial. Para eso hay que tener una visión y un proyecto de país, para eso hay que tener capacidad para construir base territorial y para eso hay que tener capacidad para conducir procesos complejos y sostener claramente las ideas, porque la política finalmente consiste en transformar ideas en acción. Entonces usted me pregunta qué pienso de lo que puedan hacer desde la oposición y la verdad es que a mí siempre me genera un dilema opinar respecto a procesos políticos tan complejos y que no tengan ningún tipo de visibilidad clara y manifiesta. La verdad, para serte franco, no sé qué pueden llegar a hacer, porque un día plantean alianzas por izquierda, otro día alianzas por derecha, otro día alianzas por el centro, y la verdad es que lo único que hacen es perder el tiempo y no logran vertebrar una propuesta política seria para la República Argentina. Así que esto es lo que yo sinceramente opino. Y la verdad es que cuando muchas veces se hace referencia desde el punto de vista de un tipo de cambio marginal y eso se lo pretende asociar con otras variables macroeconómicas y con la tasa de inflación en Argentina, la verdad es que desde la oposición política y desde grupos mediáticos concentrados se ha pretendido instalar que la inflación de la Argentina es 40%. Y la verdad que no tienen método, nada, absolutamente, sino es solamente la mentira sistemática sin ningún tipo de metodología. Entonces creo que es necesario advertir sobre esas cuestiones y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros permanentemente transmitimos con mucha seriedad una metodología para no solamente medir los indicadores, sino, y lo más importante, identificar cómo funciona la economía en todo el país. Ayer he estado, vuelvo a insistir, desde Carreras por un lado hasta Rosario, hasta Entre Ríos, y uno observa actividad económica, si bien hemos observado, por supuesto, problemas en algunas áreas determinadas, creo que hemos podido garantizar la sostenibilidad de la política económica durante este año y obviamente vamos a seguir trabajando en un contexto internacional con muchas dificultades.
Jorge Capitanich, en la habitual conferencia de prensa, bueno, respondiendo a las preguntas allí de los periodistas. Sí, haciendo un análisis acerca de lo que ya ha comenzado, que es la cuenta regresiva en un año electoral con vistas a las próximas elecciones, haciendo un análisis bastante profundo sobre el oficialismo, pero también sobre el mapa de la oposición en todo el país. Sí, más que nada hablando de la diferencia entre proyectos o solamente rostros que se pueden proponer para las elecciones 2015. 8:22, momento de hacer una pausa. Ya venimos.